El Instituto Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, les da la más cordial bienvenida al ciclo Mujeres de Letras, que en esta ocasión nos acompaña la escritora e investigadora Marta Zamora, autora de libros como Frida Kahlo, El pincel de la angustia, En busca de Frida, Carlota y Maximiliano, entre otros. Muchísimas gracias. No saben cuánto he sufrido en esta semana pensando en que íbamos a estar 3 solamente en la sala. Y con estos cambios de poder o no poder utilizar nuestros automóviles, todavía más. Llegar a este palacio es para mí muy importante. Voy a tratar de no llorar, pero ya les he advertido que lloro siempre. Aquí llegué por primera vez cuando tendría unos 4 años, de la mano de mi madre. Llegué también en muchas ocasiones traída por el kindergarten en el que yo estudié y que soy totalmente fruto de ellos, porque realmente después del kindergarten poco más pude aprender en aulas. Aquí velaron a Frida Kahlo. Aquí he venido a una multitud de homenajes a personas que admiro enormemente. Comprenderán que la carga emocional de entrar al palacio ha sido enorme. Y entonces, pues trataba de controlarme y lo único que dije fue, ¡ay, güey! Esto ha sido tremendo. Pero bueno, ya un poco controlada, les voy a platicar cómo me hice escritora. Yo creo que me hice escritora porque no puedo pintar. La imagen de los murales que están aquí, la imagen de una infinidad de pinturas que han marcado mi vida y de pintores a los que he tenido oportunidad de entrevistar, de hacerles libros, es muy grande. Y cuando estaba en la escuela, cuando estaba en los primeros años de escuela y dejaban aquella tarea terrible de dibujen una vaca y pónganle las líneas de para qué sirve cada cosa, yo rápidamente, tonta nunca fui, y me apañaba a quien sí sabía pintar la vaca y le decía, si tú me pintas la vaca yo te hago tu ensayo de qué hice en mis vacaciones. Y bueno, de las vacas tuve bastantes dieces, pero lo principal fue que hacía yo ensayos sobre playas que yo no conocía, sobre pueblos que nunca había visitado, y eso necesitaba de mí un ejercicio mental que al futuro me sirvió muchísimo. Más adelante en la vida íbamos a los cines de barrio, que tenían unas matinés hasta de 3 películas por $1, y cuando regresábamos a la casa mis amigos se sentaban alrededor y me decían, Marta, cuéntanos la película. Yo decía, pero si fuimos juntos, no importa, tú cuéntanos la película. Y yo contaba las películas y me hacía incluso de ciertos dineros, me pagaban $1 o 2 entre todos, pero no me había dado cuenta hasta hace muy poco tiempo que eso fue un entrenamiento fundamental para saber contar una historia, para resumir los puntos más importantes. O sea, no fui a la universidad, pero todas estas cosas fueron sirviendo muchísimo. Al kindergarten al que fui, nos enseñaron a leer desde un tiempo muy temprano. Aprendí a leer cuando tendría 4 años, pero no solo yo, todo mi salón, toda mi gente, todos podíamos aprender a leer con el sistema que ahora sé era un poco Montessori o un Montessori completo. Esa capacidad de leer y de comprender la lectura me atrajo 1.000.000 de personajes que han formado parte de mi vida, parte fundamental. No sé qué haría sin un Principito dentro de mí, sin un Artemio Cruz, sin un Pedro Páramo, sin una Madame Bovary, sin una Borola Tacuche de Burrón, que fue importantísima también para mi educación y para mi educación sentimental.
empecé a trabajar con mi madre haciendo catálogos industriales e iba a fábricas de todo tipo. Lo mismo hice catálogos de perfumería, que catálogos de muebles, que catálogos de ropa, y aprendía con cada uno de estos fabricantes no solamente cómo hacían sus productos, sino cómo vivían. Y aprendí a admirar enormemente a la comunidad judía que tenía sus fábricas y verlos en qué forma entregaban totalmente su esfuerzo para lograr salir adelante y cómo llevaban hasta el último centavo que ganaban a sus familias, viviendo ellos la mayor parte del día en sitios en que para nada había lujos. Afortunadamente nos fue muy bien, y cuando cumplí 40 años me di cuenta, un buen día como todos, no tenemos décadas así dramáticas, hoy cumplí 40 años, hoy cumplí 50 años y mi vida va a cambiar, sino hay momentos en que se da uno cuenta de que la vida va a cambiar muy pronto. Y en una ocasión, estando en Nueva York, me di cuenta de que mis hijos estaban creciendo muy rápidamente y que aunque uno tenía 16 años y la otra 11, se iban a ir lejos de mí muy pronto. Y claro que me di cuenta, y claro que pensé, este es el momento de que yo haga algo que yo quiero hacer para mí. ¿Y qué quería hacer? Quería hacer dos cosas. Una biografía de Frida Kahlo. La hubiera querido comprar, y qué bueno, chicos, que no la encontré nunca, porque me puse a hacer mi libro de Frida Kahlo para mí, para leerlo yo, para tenerlo yo. Y este es el libro que hice cuando tenía 40, empecé a hacer cuando tenía 40 años y continué haciendo por 8 años, conociendo a las personalidades más extraordinarias de la primera mitad del siglo XX. No sabía que había sido yo enormemente afortunada en decidir en 1981 empezar a hacer ese libro. No me percaté de que estaba yo manejando un material humano ya muy frágil, que se iba a ir muy pronto, y de hecho se empezaron a morir antes de que yo terminara el libro. Pero este libro no era el primero que yo hacía. Yo estaba trabajando desde mucho tiempo atrás haciendo libros, pero eran libros en una época en México, recordarán que había una gran cantidad de compañías importantes que hacían libros que se regalaban al final del año, y eran libros bellísimos, pero que llegaban muchas veces a manos de personas que no estaban interesadas en el tema. Y yo no quería que mi libro de Frida Kahlo acabara así, que acabara puesto como un coffee table book, que me parece una manera horrible de llamar a un libro. No quería que eso le pasara al mío, pero había hecho muchos libros previamente de este tipo, y libros con unos presupuestos enormes que no volvería yo a ver. De aquella época les traje este libro, que fue la memoria del primer encuentro mundial de la comunicación, que me costó muchísimo trabajo, porque yo no acudí, no fui invitada al primer encuentro de la comunicación, fui invitada al segundo, pero este primer libro importante, resultó importante porque Televisa me dio toda la facilidad, todo el dinero, y una vez que lo tuvimos listo, lo promocionó hasta el punto de ser nombrado el libro más bello del año en el mundo. Entonces, hay muchos otros. Ahora que venía yo para acá, me di cuenta de que yo creo que este, que es mi último libro, que es En busca de Frida, yo creo que viene siendo como el libro 35, 36 de los que he hecho. Es impresionante cómo pasa el tiempo y cómo uno va trabajando mientras se combina con ser mamá, con ser abuela, aquí está mi nieta, con sus propias aficiones. Por ejemplo, aquí están muchas de mis amigas, pero las que son las mejores como diseñadoras me da por hacer diseño
floral, el que llamamos deportivo, es decir, el que no te pagan, sino que te cuesta. Pero en México este tipo de arreglo floral se practica desde hace 67 años. Nunca había habido un libro importante de patadura, un libro que realmente reflejase la belleza de los arreglos que hace una Gloria Maldonado, aquí presente, una Esther de la Torre, una Patricia Suárez, como la que tenemos aquí, Cristina Barreto, que no sé si está por aquí, que es también una gran diseñadora de nosotros, que nos representan muchas veces fuera de México y nos dejan chicos como reinos. Pero en medio de que hago esto de Frida Kahlo, se desata un mundial sobre Frida, y entonces hice calendarios y he hecho a lo largo de muchos años las tarjetas postales de Frida que ven ustedes en muchos museos, los pósters también, y hice un libro sobre las cartas de Frida Kahlo. El pincel de la angustia, el primer libro que hice para mí, que se comercializó, se ha traducido en varios idiomas. Les traje aquí la versión en japonés, que fue el primer idioma que se tradujo, la versión al inglés. Hay versiones en alemán como esta, hay versiones en francés que ya no traje. Hice un libro sobre cartas de Frida y se tradujo también en todos esos idiomas, pero además se tradujo en portugués. Este es el primer libro mío y se traduce en portugués para su difusión en Brasil. Mis aficiones y mis pasiones a veces me conducen a sitios en donde sufro también mucho, y me dio por Cuba. Cuba me invitó a una feria de libro hace muchísimos años, pero básicamente no para que enseñara mis libros y todo esto, sino para que platicara cuál había sido mi experiencia como escritora y editora, porque normalmente los escritores en el mundo entero se concretan a escribir sus libros y entregárselos a un editor, entregárselos a un editor en el concepto norteamericano de editor, que es el que vuelve a leer todo el libro, a veces le cambia incluso estructura, hace muchísimos cambios, y entonces lo entrega a una compañía que lo va a comercializar. Y ahí entran diseñadores, fotógrafos y compañeros que sacan todos los permisos, etc. El escritor en realidad se concreta a cobrar regalías posteriormente. No es mi caso, no es mi caso. Los libros completamente se hacen en mi despacho, completamente los imprimimos y los comercializamos. Ustedes habrán visto mis libros seguramente en casi todos los museos importantes de México, toda la cadena Gandhi, en la cadena Sanborns, en la cadena Corrúa, el Sótano, los péndulos. Eso no lo pude haber hecho yo solo. Es mi compañía, que somos 3 y estamos aquí los 3. Entonces está Gabriel Pérez. ¿Dónde estás? Para que me vean, aquí está Gabriel Pérez. Ella llegó como chofer y llegó de trabajar con una familia que seguramente llevaba a la niña a la escuela y a la señora a hacerse manicure, y se encontró de buenas a primeras con una mujer que anda brincando entre tumbas en los panteones, buscando señores que murieron hace muchos años, y que me ha ayudado enormemente, especialmente para este libro, que fue Gabriel el que llegó a él en ese momento, y consiguió tal número de actas de nacimiento, de función y matrimonio que llegaron a pensar que era coyote y la lesbiana. Y fundamentalmente Alejandra Montoya, mi ayudante, que ha estado conmigo más de 20 años y que jamás me ha dicho, señora, ya no, por favor. Es increíble. Miren, por ejemplo, este libro de Maximiliano y Carlota, Memoria Presente, tiene 650 páginas. Yo calculo que lo debe haber capturado unas 70 o 80 veces a lo largo de los 16 años
de investigación que tomó realizar este libro. Impresionante lo que me han apoyado, y entre esos 3 parecemos 22, pero somos 3. Llegó Cuba a mi vida porque fui a esta feria del libro y estuve platicando lo que había sido la experiencia de publicar mis propios libros y comercializarlos. En una época como la de ahora, en que esto resulta cada vez más difícil, porque el editor romántico, el editor entregado que hipotecaba su casa para que saliera 100 años de soledad, eso ya casi no existe en el mundo, porque las grandes compañías como Bertelsmann y todas estas enormes conglomerados han absorbido poco a poco a los editores pequeños y a las editoriales pequeñas y las han convertido en núcleos muy grandes que casi podría decir impiden a los chiquitos moverse en el camino, ¿no? Estando en una de estas ferias se me acercó un hombre encantador que me dijo que era pintor en Cuba, que conocía mi libro El pincel de la angustia y que quería que yo fuera la persona que hiciera un libro sobre él. Y así empecé estudiando no solo a Tomás Sánchez, al pintor objeto de este libro que está agotado. Muchos de estos libros que les enseño ahora aquí están agotados, pero aquellos que están disponibles los va a tener Educal ahorita a la salida, disponibles para ustedes, que son 5 o 6 títulos. Este fue mi primer encuentro realmente con Cuba. Descubrí que incluso para una persona tan curiosa como yo, había una enorme cantidad de aspectos de la Revolución Cubana de los que no tenía una idea. Miren, por ejemplo, ahorita el gran concierto de los Rolling Stones que atrajo multitudes en La Habana, pues puede resultar muy interesante. Para mí fue una experiencia muy dolorosa porque yo conviví con muchachos que habían estado en la cárcel por tener en sus casas un disco de los Rolling Stones, o un disco de los Bee Gees, o un disco de, vive Dios, de cualquier otro de los grupos ingleses importantes, ¿no? La vida ha cambiado mucho Cuba, afortunadamente, para ciertas cosas, pero tampoco sabía, yo nunca supe de los campos de concentración para homosexuales. Nunca lo supe, ¿no? Entonces tenía un concepto verdaderamente romántico de la isla. Se me vino abajo en cierta forma, indudablemente, pero aprendí otras cosas. Y aprendí a admirar profundamente a un pueblo que se ha sobrepuesto a cosas dramáticas y terribles a lo largo de decenas de años, y que muchas de las cosas por las que lucharon, por las que dejaron comodidades, por las que dejaron parte de su familia, porque muchas familias fueron separadas amargamente, ahora ya no tiene sentido. Aquellos que eran sus grandes enemigos ya no lo son más. Bueno, es parte de la vida, ¿verdad? Creo yo. Pero entonces me uní a un grupo que organizó Norman Bardavid, y que en virtud de que la sala está muy oscura, no sé si está por aquí, y José, su ayudante, que también probablemente esté por aquí, y nos fuimos a emprender un proyecto de unificar en un grupo a varios pintores jóvenes cubanos, y este es el Grupo Revelación, y este es el libro que conmemora a ese grupo y con el cual se promociona en México y en el mundo entero. Mi otra gran pasión era Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, específicamente Maximiliano. Claro, como buena chilanga, el castillo de Chapultepec era un hito en mi historia, y yo iba allí y veía a estos emperadores con esos trajes tan maravillosos y ella llena de perlitas y todas estas cosas, y me llamaba mucho la atención. Había ya muchos libros sobre el Segundo Imperio, por oposición al tema de Frida Kahlo, en que casi no había nada por escrito cuando yo empecé a estudiarla.
El Segundo Imperio, la última parte del siglo XIX y la parte central del siglo XIX, dio por resultado una enorme cantidad de personas que escribían. Lo mismo escribía el emperador y la emperatriz, que escribían continuamente, que el soldado más infinitamente pequeño y poco importante, todos escribían. Entonces, leer para documentarse sobre el Segundo Imperio, casi pudiera yo decirles que no tiene fin. Pero a lo largo de 16 años y muchos viajes y mucha paciencia, logré completar este libro que coloquialmente en mi casa se llama El Prólogo. Entonces, en el camino hacia hacer ese libro, encontré dos libros que consideré que nosotros los mexicanos teníamos que conocer. Eran libros hechos por mujeres, curiosamente, y uno de ellos es una biografía de Carlota, escrita por una mujer francesa que se unió mucho a la familia belga de Carlota, que le permitieron abrir una infinidad de documentación en muy diversas partes de la familia, y entonces es un libro profundamente importante porque nos enseña quién fue Carlota cuando era chica y cuando era jovencita, cómo se le muere la madre a los 12 años y qué cambio dramático es ese en su vida y en su personalidad, de una mujer, una niña expansiva, cariñosa, sonriente, se convierte en esa mujer que después nosotros recibimos a los 24 años en México, introvertida, cerrada, muy disciplinada, inteligente, pero profundamente ausente de todo lo que es calidez y de todo lo que es comunicación con otro ser humano. A lo largo de los 16 años que estudié esto y documentándome con este tipo de libros, yo no conozco ninguna amiga de Carlota, ninguna persona con la que ella pudiera tener una comunicación. No la hubo. Quizá algunos médicos, ya analizando a posteriori, dicen que si ella hubiese podido tener este contacto con otro ser humano, si pudiera haberle dicho a alguien lo mucho que sufría y las cosas importantes y difíciles por las cuales estaba pasando, a lo mejor la esquizofrenia que la acabó a los 26 años y que la mantuvo viva 60 años más, no se hubiera dado. Esta es otra joya hecha por una mujer, en este caso belga, que tuvo también un enorme contacto con la familia belga actual, que le permitieron conocer las cartas que Carlota escribió cuando ya estaba loca, en los castillos en los que estuvo recluida en Bélgica, antes del último castillo que es el que más conocemos los mexicanos y que le llamamos Boschut, y que parece ser que la pronunciación correcta es Bohut porque está escrita en flamenco. Esta mujer hizo una compilación de las cartas que Carlota escribió durante su locura y que la familia guardó. Obviamente nunca las hizo llegar a sus destinatarios, que eran Napoleón III, Maximiliano, que ya estaba muerto, y un hombre en especial, un teniente coronel Loisel, que estuvo en México, que trabajó con ellos, que fue un hombre que sirvió al emperador con gran fidelidad y que aparentemente nunca tuvo nada que ver con Carlota, pero que se vuelve la obsesión sexual de una pobre mujer que a los 26 años pierde la mente y pierde todo el control, aquel que la distinguía, de marcar sus distancias completamente entre una persona y otra, sobre todo entre ella como emperatriz, como princesa, como archiduquesa de Austria. Este es un conjunto de lo que he hecho como escritora, como conferenciante. Pues mis libros afortunadamente me han llevado por todos sitios.
he dado conferencias en los puntos más importantes de México. He estado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Stanford, en la Universidad Americana del Cairo, gracias al embajador Héctor Cárdenas, que está aquí conmigo y que siempre me ha apoyado y lee todos mis libros y me hace ver mis errores, y se lo agradezco enormemente. Siempre he estado muy tranquila, como hoy, muy contenta, menos en Harvard. Quizá el hecho de que llegué a un campus precioso, en donde abundaban las bibliotecas y las exposiciones de arte. Quizá es que antes de nada me llevaron a conocer el auditorio en donde iba yo a trabajar al día siguiente, y era un auditorio para 3,000 personas, y yo dije, esto no se va a llenar jamás y nadie va a venir a verme y yo me voy a morir. Y había banderolas en los postes. Y peor aún, me llevaron dentro de Harvard. Hay un pequeño hotel de súper lujo en donde reciben a sus invitados. Hay un concierge, hay un pequeño restaurante que pudiera tener 4 estrellas Michelin. Y me llevaron a mi cuarto, y enfrente del cuarto hay una placa donde van poniendo los nombres de las personas que estuvieron invitadas y que pernoctaron ahí. Y estaba Borges, y estaba García Márquez, y obviamente, chicos, se me cayeron los chones. Y tomé el teléfono y llamé a mi casa con Monty y le dije, tengo miedo. Y me dijo, ¿y por qué tiene miedo? Me hablaba de usted, porque una cosa es que se acueste uno junto y otra que le falten al respeto. Entonces, me dijo, ¿y por qué va a tener miedo? Si usted lo va a hacer muy bien, va a ver, es que son 3,000 personas, es que Borges, es que no sé qué. Y me dijo, bueno, si usted no quería correr, ¿para qué se mete en el carril de alta velocidad? Y bueno, pues hice de tripas corazón, y al otro día, afortunadamente, me fue muy bien. Pero ahora ya no corro en el carril de alta velocidad. De verdad ya no. Ya me siento mucho más tranquila con lo que he hecho. Creo que lo presento como es. Todos tenemos una voz, chiquita o grande, y con esa nos expresamos. Y a mí me ha dado por expresarme por escrito. A ver, ¿alguien que quiera saber algo? Sí, dime. Hola, estoy en un grupo muy grande, creo que usted también está en Facebook, acerca de Frida, cuánto sabe sobre Frida. Y tenemos una discusión muy interesante acerca de si Frida conoció a Chavela Vargas o no la conoció. Yo estuve aquí hace años en la presentación del diario de Frida Kahlo, estuvo Chavela Vargas, y desde su propia boca escuché una anécdota bastante simpática de Frida, pero no sé, porque bueno, evidentemente en el libro, en el nuevo, no se menciona. Ni en el otro tampoco, ni en el pincel de Angustia. Te voy a dar mi opinión. Recuerda, Frida murió en 1954, yo tenía 14 años entonces. A Frida la vi una vez en mi vida cuando tenía 5 años, o sea, no conviví con ella, no fui parte de su familia ni de sus amigos, no hubo esa oportunidad. Pero lo que sí te digo es que conozco a otras personas, otros investigadores, como Hayden Herrera, que hizo una investigación maravillosa también sobre Frida Kahlo, e hizo un libro extraordinario, más enfocado a su vida que a su obra. Ninguna de nosotros supimos nunca de la presencia de Chavela. En este libro de En busca de Frida tú vas a ver entrevistas con muchas personas que fueron sus amigas, sus amantes, sus hermanastras, sus compañeras de escuela, y te mencionan continuamente otras personas. Por ejemplo, me han preguntado mucho por qué no entrevisté a María Félix, pues por maricona, porque me daba un miedo espantoso la señora, y porque
Tita Amor me había dicho, ni ella ni yo te vamos a decir nunca ni una palabra sobre Frida, y somos las dos personas que la conocimos más. Entonces, ¿qué hice? Todo lo que me habían dicho de diferentes personas sobre María aparece ahí. Si tú te vas al índice de nombres y buscas María Félix, vas a ver todas las citas de personas que la conocieron, que convivieron con ella. Nunca, ninguna de estas personas mencionó a Chabela. Ahora, Chabela Vargas coincidió en tiempo con Frida, y con Chabela Vargas era una persona que atraía mucho. Mi hermano y yo íbamos a oírla cantar Macorina en un lugar en la calle de Colima. Íbamos mucha gente a verla, era muy importante, de maneras que Frida muy probablemente la conoció. Lo que pasa es que a medida que la contrata Almodóvar y empieza a crecer nuevamente la fama de Chabela, empezó también a crecer esa relación con Frida, que no me consta, no la encuentro en ninguno de mis documentos y no te puedo asegurar que no haya sido. Sobre Frida hicieron el primer spoiler del libro de Frida, de Grueso, la cita de la muerte de Frida. Frida se suicida. Okay. Me lleva a leerlo, a ver qué onda, bueno, pues explican todo el susto de Diego, de encontrarla matada. Y hace unos días encuentro que alguien publicó en el Milenio que Diego la había asesinado. Entonces, así como dije, no, bueno. No, hay libros muy puntuales sobre Frida. Yo digo, las redes sociales son interesantes, pero no para que tú fijes en ellas conceptos precisos. Hay un acta de defunción de Frida Kahlo que la puedes ver en El pincel de la angustia. El motivo de su muerte, de acuerdo al acta de defunción, es embolia pulmonar. Esa acta de defunción está firmada por un médico muy joven, de 24 años, que era su psiquiatra. Frida fue la primera persona psicoanalizada con el sistema freudiano en México. Es inaudito que quien firme esa acta de defunción sea su psiquiatra, que al principio además era muy reciente, ha llegado a ella, cuando tenía una serie enorme de médicos generales y de médicos de todo tipo de especialidades que la atendían de mucho tiempo atrás. En México, en el servicio médico forense, hubo un doctor que siempre me ayudó muchísimo, el director, el doctor Fernández. Yo llegué con él con el acta de defunción, con los testimonios de las personas que la encontraron muerta, que era la persona que la cuidaba, la señora Mayet, sus sirvientes, el médico que le tomaba sus muestras de sangre, que son las primeras personas que acceden a ella. Y el doctor estaba convencido, fue una sobredosis de Merol, pero puede haber sido no voluntaria, porque parece ser que las personas adictas se despiertan, no se dan cuenta de que todavía tienen en su organismo suficiente droga, tienen miedo de que se les acabe, se inyectan nuevamente y se mueren. O sea, es un suicidio, pero quizá digamos un suicidio acumulado, no un suicidio de esa voluntariedad que dices me voy a suicidar hoy, ¿no? Pero sí, yo te recomendaría que lo que aparece en las redes sociales hay que tomarlo con un poquito de tranquilidad. Una más, a ver, sí, dígame, licenciada. Sí, ay, madre mía, que cuál es mi próximo proyecto. Miren, es curioso. Una amiga mía de Las Flores, precisamente, de la Torre, me presentó una broma, pero que me encantó, de hay que hacer las cosas cuando uno tiene, no sé, ganas, de echarle ganas, ¿verdad? ¿No? Y no como el diseñador de la bandera de Japón, como una sábana blanca con una bola roja, ¿no? Entonces, yo no quisiera hacer una cosa que no lleve parte muy importante de mí. El embajador sabe bien que en mi siguiente proyecto estuve curioseando con la idea de trabajar sobre el asesino de Trotsky,
me llamaba mucho la atención Mercader y sobre todo su madre. Su madre me parece un ser nefasto. Creo que el peor ser humano que yo haya tenido ocasión de ver. Y estaba curioseando con esa idea cuando supe que en España se habían publicado 2 libros sobre el tema, ¿no? No eran exclusivamente sobre Mercader, uno de ellos sí, pero el otro era realmente sobre la etapa de toda la salida de los españoles, sobre todo los niños, hacia Rusia, ¿no? Eso que se llamó en Grecia el pedomasoma, ¿no? Cómo se llevaban a los niños a vivir a Rusia, a indoctrinarlos, a conservarlos ahí, y cómo estas personas ya no eran ni españoles ni nunca fueron rusos tampoco, ¿no? Porque convivían siempre en esa comunidad de españoles exiliados y de españoles arrancados de sus núcleos familiares. Me resultaron los 2 libros súper interesantes. El libro dedicado a Mercader, este hombre que lo hizo, le entregó su vida entera, como debe de ser, pero al terminar de leerlo encontré que el hombre no era como yo me lo había imaginado y no es lo que quisiera hacer. Hubo otra persona, la persona que nos imprime los libros, que me sugirió, ¿por qué no haces un estudio de las personas francesas o de algunas otras nacionalidades europeas que se quedaron en México después de que se matan a Maximiliano y después de que se van todos los que salieron en los barcos, ¿no? Que les permitió el gobierno salir? Algunos de ellos no quisieron salir, se habían casado con una mexicanita cinturada de pechugona, pues no quisieron irse, claro, ¿no? Entonces, estudiar quiénes fueron los que se quedaron y qué hicieron. Pero no es un tema que me vaya a apasionar. Esto toma años, chicos, toma años. Cuando uno está apasionado no le importa, y no solo no le importa, sino que cuando se van a la imprenta, agarran unas depresiones moradas con puntos negros espantosas, porque al otro día me despierto y ya no está Maximiliano, ni Carlota, ni Juan Nepomuceno Almonte, que a nadie le importa, pero a mí sí, ¿no? Entonces, no sé, no tengo todavía un tema porque Mercader ya no lo es, y no sé ahorita todavía, pero se aceptan sugerencias, ¿eh? Una última, a ver si... Con la modernidad podría pasar a una memoria electrónica para poder tener sus libros, que la felicito, es muy pues investigadora profesional con tanto libro, ¿verdad? Gracias. Y que se ha perfeccionado para poder llegar a la modernidad y la evolución, que ahora todo se lee en redes sociales. Ayer me grabaron en una memoria 300 páginas de unas cartas que Benito Juárez tenía en Europa, y se las mandaba todas a su familia y le contestaban de nuevo y las volvía a regresar. Entonces me gustaría también estudiar a Maximiliano y Carlota. Usted me escribió que hizo un libro sobre la familia de Juárez en Nueva York, ¿o no es usted? No, yo la tengo en la memoria grabada. Pues vea, ayer o antier me escribió una persona que hizo un libro sobre la vida de la familia Juárez en Nueva York en el exilio. Sí, así es. Los 2 años que pasan allá y los 2 hijos que se le mueren a Juárez allá. Lo que usted me pregunta es por qué mis libros no están en ebooks, ¿no? En los libros electrónicos. Pues mire, he decidido todavía no hacerlo porque las compañías que los manejan no los han podido proteger correctamente y los absorben, si pudiéramos decir así, casi cualquier hacker y los comercializan incluso otras compañías sin pagar ningunos derechos, ¿no? Entonces es un riesgo, todavía es un riesgo que no he logrado asimilar completamente. De momento no, están en papel y nada más.
Para continuar, nada más pues brindarle mi apoyo para que usted pueda exportar sus libros en memoria, en forma electrónica o física a 100 países. Con mucho gusto lo apoyo para que usted pueda tener más éxito mundial y felicitarla como escritora mujer. Gracias, oye, ahí está, Ale, hay que tomar los datos del señor. Eso de que me voy a 100 países, me encanta, me encanta. Pues miren chicos, de verdad ha sido un placer. Les agradezco muchísimo que hayan venido, muchísimo más, porque sé lo difícil que debe haber sido hoy coordinarse para... Yo no tengo auto y me voy contigo y me llevas a cualquier lugar. He llegado aquí gracias a mis libros y gracias a ustedes, las personas que me leen, porque de otra manera esto no se hubiera dado. Y me siento muy contenta, me siento a la vez muy orgullosa, porque hay escritoras con tantos o mayores méritos que yo. Pienso, por ejemplo, en Josefina Vices, con 2 libros maravillosos, El libro vacío y Los años falsos, que tuvo que pasar 24 años de muerta para que Bellas Artes la tuviera aquí apenas hace 3 años. Yo estoy aquí y estoy viva, muy viva, tan viva que estoy feliz y se los agradezco mucho. Gracias.